Con la reforma laboral nos enfrentamos a una mezcla de falta de preparación y de cinismo. El desempleo ha aumentado de manera constante desde el año 2008 con 500.000 de parados más. Y esto no se debe a que la legislación laboral de repente se haya vuelto más rígida. Es porque Francia y la zona euro han causado, con la excesiva austeridad, una recaída absurda de la actividad a la de 2011-2013, convirtiendo así una crisis financiera llegada del otro lado del Atlántico en una larga recesión europea. Si el gobierno comenzara por admitir sus errores y, sobre todo, sacara las lecciones necesarias para una reforma democrática de la zona euro y de sus criterios presupuestarios, sería mucho más fácil llevar a cabo las reformas que Francia necesita. Esto escribía Thomas Piketty sobre la reforma laboral de François Hollande. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache volvemos con uno de nuestros temas recurrentes, Francia y sus movilizaciones. Para ello contamos con 4 invitados. Se estrena en Fort Apache Sol Sánchez, miembro de Ataque de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acompaña también Carlos Prieto del Campo. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Un placer. Nacho Álvarez, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Y siempre que hablamos de Francia nunca puede faltar François Galle. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Gracias, Pablo. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La reforma laboral en Francia ha desatado desde marzo huelgas sectoriales, manifestaciones y el bloqueo de infraestructuras estratégicas. Intelectuales de la talla de Thomas Piketty o los participantes en el movimiento Nuit Debois han plantado también cara a la norma. Su contenido, inspirado en la reforma laboral aprobada en España por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, aumenta la precariedad de los trabajadores y supone un retroceso histórico de los derechos laborales. Además, el que es el proyecto más simbólico de François Hollande abre una batalla de la que depende el futuro del socialismo francés. Esta noche en Fort Apache analizamos la convulsa situación en Francia tras la aprobación de la reforma laboral. Empezamos como siempre con la regla del minuto, misma pregunta para los 4 invitados y en este caso la pregunta del minuto va a ser un homenaje a una reflexión que recientemente hacía Miguel Urbán, que recordaba cómo Marx tomaba a Inglaterra como su referente económico, cómo tomaba a Alemania como su referente filosófico y a Francia como su referente político. Francia, en la que siempre la disputa política ha sido casi un elemento antológico de su propia naturaleza como nación. Así que empezamos así. ¿Cuál es la disputa política del momento en Francia? Empiezo contigo, Sol, 1 minuto. Bueno, pues creo que, a diferencia de lo que decía precisamente Sarkozy, que pretendía que esto era unas movilizaciones revolucionarias, no dejan de ser unas movilizaciones de resistencia y precisamente, probablemente lo que nos jugamos es la posibilidad de ejercer una resistencia a ese pensamiento único, a esa lógica neoliberal que está siguiendo desde Grecia, desde lo que nos decía ya entonces Susan George, que no era más que un laboratorio para ir implementando las mismas políticas y las mismas operaciones por el resto de Europa. No, pues lo que nos estamos jugando es precisamente eso. Si verdaderamente podemos todavía ejercitar una resistencia contra ese plan neoliberal que además va a ir extendiéndose ahora Francia y después cada uno de los países que tengan que venir después hasta que no quede nadie fuera. Gracias, Sol. Carlos. En realidad lo que me llama la atención poderosamente es que de nuevo la cuestión laboral, la cuestión del trabajo, la que desencadena este tipo de revuelta. No es la Nuit Debout no se produce por otras razones políticas, se produce porque se quiere atentar de nuevo con los derechos de reproducción laboral de una parte mayoritaria de la sociedad francesa. Es una reforma laboral que entra dentro de las grandes estrategias de governance neoliberal, de la gran gestión autoritaria de los últimos 30 años. Se realiza por un partido socialista inmerso en una grave crisis que da otra vuelta de tuerca más a ese ajuste autoritario de las relaciones de trabajo. Tiene que aprobar la reforma laboral aplicando el artículo 49.3, que supone que el Parlamento es excluido de la negociación, digamos, legislativa, y favorece al
Frente Nacional, en tanto que buena parte de sus miembros se muestran de acuerdo con las movilizaciones. Gracias, Carlos. Nacho. Sí, yo creo que los elementos que se ponen en disputa tienen que ver medularmente con la cuestión del trabajo, como decía Carlos, tiene que ver medularmente con una nueva vuelta de tuerca en la erosión de las condiciones de vida, de los derechos laborales cristalizados en el Código de Trabajo francés después de décadas de lucha y de trabajo sindical. Pero yo diría que hay un elemento adicional. Lo que esta reforma, o mejor dicho, lo que esta contrarreforma, porque lo que viene a hacer es anular derechos adquiridos, viene a poner sobre la mesa es, yo diría, una disputa que va más allá de lo meramente laboral, que tiene que ver con lo nítidamente político, que es la tensión entre el vaciamiento y la ocupación del espacio histórico de la socialdemocracia. Esta tensión la vivimos en Francia en este momento con la crisis del Partido Socialista, pero me parece que la resultante de lo que suceda en Francia no se va a quedar en Francia, sino que va a tener un impacto muy directo en otros países europeos, España, Portugal, Grecia, y por lo tanto es muy relevante, ¿no?, lo que vemos. Gracias, Nacho. François. Sí, absolutamente. Yo creo que se juega primero un modelo social, ¿no? El futuro de un modelo social y poniendo en jaque la deriva del socioliberalismo francés o la socialdemocracia francesa que se ha transformado en socioliberalismo. Está claro, una resistencia para proteger ese modelo social. También se juega, yo creo, se demuestra esas movilizaciones que hay un momento popular, un momento populista francés fuera del eje Front National y que sí que se está jugando una tercera vía o una vía frente al tripartismo francés, que es el Partido Socialista, la derecha clásica y el Front National, que forma parte del sistema. Tal vez podré explicarlo. Y por supuesto se juega el futuro de Europa, porque la desaparición de Francia como país desde Sarkozy, cuando se obedece a las órdenes de Angela Merkel, complementado por la rendición de Hollande, pues nos ha llevado a esta Europa y al abandono de la Europa del Sur. Gracias, François. Hay un elemento que estaba en varias de las intervenciones y que señalaba Nacho, que es de alguna manera, bueno, pues la desaparición del socialismo francés, que era de alguna manera una de las referencias del socialismo europeo. Allí, además, el Partido Socialista ni siquiera se reivindicaba como socialdemócrata, se reivindicaba como socialista frente a otras tradiciones europeas. Y digamos que ese camino hacia el socialliberalismo, el problema, digamos, más evidente, más allá de cercanías o distancias ideológicas, es que eso no da votos al Partido Socialista en Francia. Es que da la impresión de que al partido de François Hollande le va a ir muy mal en las próximas presidenciales y en las próximas legislativas, lo cual, de nuevo, digamos, deja huérfano de referentes políticos, y lo paradójico es que en Francia parece que casi disputara ese espacio el Frente Nacional, digamos, huérfanos el espacio político de quien defiende los derechos de sindicales, los derechos sociales, el estado del bienestar. Claro, eso en términos europeos es aterrador. Es que yo diría que además la decepción no es solo, como planteaba en el minuto inicial, no solo se queda dentro del hexágono, no solo dentro de las fronteras francesas, sino que va más allá. Recordemos que François Hollande era el mirlo blanco. Era ese socialista que en Europa iba a ser capaz de plantar cara a la política económica alemana. Iba a tender la mano a Tsipras, iba a enfrentarse a Merkel, iba a hacer un frente con Renzi. Él planteó 2 semanas. 2 semanas es lo que yo necesito para ir a Berlín a explicarle a la señora Merkel por qué es necesario un cambio en la lógica destructiva de reducir drásticamente el déficit, ¿no? Y lo que tenemos es que en realidad, después de este periodo de gobierno de François Hollande, no solo eso no ha sucedido, sino que es quien pone punto y final a las 35 horas en Francia. Punto y final de un desmontaje que inició Sarkozy, Nicolas Sarkozy, y que termina ahora, yo creo, definitivamente de cerrar Hollande. Y por lo tanto, el elemento de descrédito, de vaciamiento del espacio histórico de la socialdemocracia, del socialismo, es más duro si cabe, ¿no?, en el caso de Francia. Pero ahí, de alguna manera, el problema es que el Partido Socialista francés, como la socialdemocracia europea, deja de hablar un lenguaje de clase, dicho de manera muy proteica y muy sofisticada, y en realidad el Frente Nacional es el que habla, ese lenguaje. Había una encuesta del IFOP del 20 de junio de este año, en el cual el 75% de los votantes del Frente Nacional estaban muy de acuerdo con las movilizaciones, y un 40% estaban
muy de acuerdo, no de acuerdo sino muy de acuerdo. En el partido de los republicanos los porcentajes eran como 30% de acuerdo y 7% muy de acuerdo. El Frente Nacional está hablando del impacto de las medidas de la reforma laboral dictadas directamente por Europa, está hablando de la pérdida de poder adquisitivo de las familias. O sea, si tú realmente desde el gobierno no haces una política transformadora, obviamente tu base social se va a vaciar y en este caso en el francés es muy probable que el Frente Nacional pueda... Hay una anécdota que contaba Frédéric Lemaire en Le Monde Diplomatique, que cuenta la historia de un cuadro comunista que va a una fábrica, pregunta a un joven a quién vote y dice, pues bueno, yo siempre voté al Partido Comunista, menos en las últimas que voté a Le Pen, porque dice textualmente, es una anécdota solo, pero lo que dice es tremendo, Marine Le Pen habla como nosotros. Claro, es que eso en política es devastador. Sí, pero a veces tenéis una visión, no hay que olvidar también que el Front National ha salido de esta secuencia con una imagen muy contradictoria. El Front National es más complejo de lo que parece. El Front National tiene dos patas, podríamos decir. La tía, Marine Le Pen, que sí que tiene un electorado que es más que los obreros, la gente que está al paro, que no tiene trabajo. No tanto los obreros históricos comunistas. Ya tuvimos una vez, hay un libro muy interesante de un geógrafo que se llama Hervé Lebras, que localiza la sociología, ¿no?, del electorado del Front National en esos espacios intermedios, periurbanos y no suburbanos, en los espacios donde no se convive con los inmigrantes, pero se tiene una imagen fantaseada de los inmigrantes. Bueno, pero lo más interesante es de explicar que también existe, y se ha materializado en esta fase, la tradición histórica e ideológica del Front National, que es la sobrina Marion Maréchal Le Pen, cuyo electorado es el de racista, de clase media alta del sur de Francia, y que ella ha dicho que sí le parecía que la reforma Valls, como lo dijeron de las leyes Macron, tenían cosas positivas. Entonces, ese Front National no habría que darle una imagen como monolítica. Yo creo que sale ligeramente tocado, aunque la deslegitimación de las instituciones, el desorden francés, él sabe siempre sacarle partido, ¿eh? No quiero ser ingenuo, pero que hay que matizar. Aunque no sea exactamente lo mismo, yo creo que sí que es interesante, y además porque se sacan lecciones, yo creo que muy importantes, tener en cuenta que el electorado de la socialdemocracia, o sea, la gente que vota a los partidos socialistas, es gente de izquierdas, o desde luego que se lee a sí misma como de izquierdas, gente sindicada o que va a manifestaciones sindicales, que está posicionada en ese sentido. Y yo sinceramente creo que lo que hace todo lo que está sucediendo es dejarla huérfana, y aunque es verdad que puede haber una parte del electorado que vota a Le Pen que sea ese racista y demás, la base social que realmente hace que engorde y que pueda quedar como una fuerza muy importante, que ya lo es, ¿no?, por el número de votos, es precisamente la que se queda huérfana con ese pase al socialliberalismo por parte del Partido Socialista francés, que yo creo que es una lectura muy interesante, porque creo que no es la socialdemocracia, digamos, teórica, sino los votantes que de verdad han estado votando a los partidos socialistas en toda Europa. Es verdad, porque además eso lo decíamos antes off the record, que el eje izquierda-derecha en Francia funciona de manera muy intensa. Digamos, en Francia el neoliberalismo era mucho más difícil de vender como mera modernización. Eso podía funcionar en España, decir, no, es que esto es modernizarse, avanzar, y España va bien. En Francia es como, mire usted, hay unos señores que esperan en la frontera que lleguen los camiones españoles o de cualquier lado y los paran, que defienden sus derechos laborales, que defienden una serie, pues bueno, de conquistas que tienen que ver con esa identidad política histórica de Francia, en la que es verdad que determinadas cosas dejan a los electores en una situación muy difícil. Pero no hay que olvidar que en el ADN del Partido Socialista francés está esa historia, pero también en los años 90 un giro, una tentación en sus disputas internas clásicas de los aparatos socialdemócratas, y entonces esa tentación de la tercera vía de Blair, de Schröder, del Arts 4, ¿no?, en lo que no se ha aprobado en Francia, porque surge esa figura de Valls, que consigue apenas 5% en las primarias del Partido Socialista en 2012, pero se encuentra como el personaje
eje central de la agenda política, porque eso viene de lejos, esa deriva viene de informes de los think tanks socialistas que dicen que ya no hay que mirar a los obreros, que los obreros ya no existen en Francia, que hay que girarse al centro, que hay que reformar, se deja influenciar por el marco ideológico ordoliberal, está muy claro, no es por nada que Dominique Strauss-Kahn fue a hacer estuvo en el FMI, Pascal Lamy otro estuvo en la OMC, entonces ahí se juega, yo creo, esa experiencia, ese laboratorio socioliberal que acaba en este momento extremo, ¿no? de un gobierno aislado en esa posición frente a todo un país, porque no es solo el Front National que ha utilizado esta secuencia, yo creo que no lo ha utilizado también, es un país entero, 75% de los franceses se oponen a esta reforma. Pero el problema también hay que ver también el modelo de regulación francés, o sea, porque Francia, digamos que acaba de cuadrar su modelo de reproducción económica a través de un Estado fuerte que es el que finalmente vectorializa los modelos de crecimiento económico, las estrategias de las políticas económicas, con la una empresa fuerte eléctrica intervención, estatal, y un fortísimo sector público estatal y con todo el sistema de escuelas nacionales que producen los cuadros no solo para gestionar el Estado, sino para gestionar las empresas públicas y privadas que luego aplican las políticas neoliberales. Es un modelo muy distinto del modelo ordoliberal alemán, que se ha impuesto trabajosamente, pero que chirría mucho y explica en parte la emergencia de figuras como Valls. Eso por una parte. Por otra parte, también el modelo de relaciones sindicales francés es un modelo muy conflictivo respecto al modelo ordoliberal de gestión de la fuerza de trabajo y de la cogestión y de la participación en los consejos de administración, etcétera, etcétera, lo cual da lugar a un modelo de relaciones laborales totalmente distinto que ha desestabilizado de una manera muy seria el proceso de ajuste de acuerdo con un criterio y un guión neoliberal estándar. De ahí las tensiones también entre este Hollande buenista que iba a ir a hablarle a Merkel, un poco también como pensaba que iba a hacer Tsipras o Varoufakis, que iban a hablar con Merkel, iban a explicar las bondades de la filosofía política europea y Merkel iba a decir, tenéis razón. No, ha sido justamente lo contrario. Además, yo incorporaría otros dos elementos para entender un poco el clima político que permite todo esto en Francia, ¿no? Porque Francia, en realidad, en las últimas décadas es un poco el ejemplo siempre del pie cambiado en algunos aspectos, ¿no? En 1981 tenemos la implosión del neoliberalismo en toda Europa. Y bueno, en Francia lo que tenemos es Mitterrand y el programa anticapitalista que hasta el 84-85 no empieza a girar. 83, vale. 2001 tenemos de nuevo la agenda de Schröder en Alemania y las 35 horas con Jospin en Francia, ¿no? Es decir, que yo diría que hay elementos que ayuden a entender a que en este momento Francia no solo no vaya con el pie cambiado, sino que esté apretando un acelerador que no había apretado previamente. Y yo creo que tiene que ver con un sentimiento muy francés de las últimas, yo diría casi de la última década, ¿no? Que es esta especie del fin de la grandeur. Se acabó. Es un país en declive. Y políticamente es un país en declive. Y esto juega un papel clave. Bueno, intelectualmente. O sea, lo que cuenta Perry Anderson haciendo el estudio de lo que significan los años 70 o 60 en Francia a lo de ahora. Claro, porque esto pone en cuestión, tú desde luego nos lo podrás explicar mucho mejor, pero me parece que pone en cuestión elementos clave de la autopercepción en la política francesa, la cuestión de la excepcionalidad cultural, la cuestión de la excepcionalidad política. Bueno, si la grandeur se ha acabado, entonces la excepcionalidad quizá no es algo a conservar, sino que a lo mejor tenemos que copiar eso que de alguna forma se planteó Schröder en Alemania o la tercera vía en el Reino Unido, que tienen que ver en definitiva con una lógica de competitividad neoliberal. Y yo creo que ese clima es lo que ha permitido que Valls sea capaz de implementar estas propuestas, bueno, con una resistencia muy fuerte, pero claro, con una resistencia muy fuerte, sí, pero que antes hubiese sido una resistencia que hubiera tenido en el propio aparato de su partido y que ahora, sin embargo, la crítica dentro del Partido Socialista es, por desgracia, relativamente limitada, ¿no? Pero ahí es muy fuerte también la crisis del modelo nacional popular, de buen curso legal en nuestro país también, el discurso de Podemos. O sea, ese modelo nacional popular, ese modelo estatalista, ese modelo de la especificidad nacional se produce una ruptura muy fuerte de las capacidades de gestión en un entorno neoliberal. ¿Cómo lees desde un punto de vista nacional popular la reforma de El Khomri? ¿Cómo puedes realmente dar soluciones o dar respuestas a la reforma laboral, que es una reforma dictada por Europa, impuesta por las últimas sentencias de los últimos 6 o 8 años del Tribunal de Justicia Europeo? ¿Cómo tú
logras leer esa cultura nacional popular y el modelo nacional popular con el modelo de una gobernanza neoliberal, eso crea una enorme tensión dentro de la política francesa y genera una capacidad de ruptura en algunos sectores que puede ser muy importante. Yo quizá creo que por ahí esté un poco la explicación, ¿no? Porque yo creo que son las élites políticas, en este caso francesas, que además se corresponde con algo que sucede en toda Europa, o sea que la socialdemocracia y los populares, los liberales, votan prácticamente a la limón todas las políticas económicas en Bruselas. Entonces ahí no hay discusión, hay una aceptación de un modelo, pero lo que hay, lo que estamos viendo que hay, afortunadamente existe, es una desconexión absoluta entre la percepción del pueblo francés, porque más de un 70% estando en contra, y la de sus élites políticas, bien se llamen socialdemócratas, bien se llamen conservadoras, ¿no? Y creo que precisamente el monstruo, ¿no?, de partidos de extrema derecha, de partidos fascistas abiertamente, como la de Le Pen, son el resultado de esa desconexión y de una falta de otro tipo de actores que puedan recoger eso. O sea, yo de verdad que creo que por eso no creo que se pueda hablar de Francia en ese sentido, sino quizá de las élites políticas francesas, ¿no? Sí, bueno, sin duda. No, pero estoy absolutamente de acuerdo con vuestros dos análisis. Primero, la descomposición es el tema de un libro de Emmanuel Todt que se llama Después de la democracia, cuyo título es bastante evocador, que explica cómo en la fase Sarkozy se destruyen muchísimas referencias, desaparecen los intelectuales, entonces, y eso es lo que propicia pues un contexto donde se puede intentar, ¿no? Aún así, yo creo que no hay que caer en el declinismo francés. Es el declinismo de Michel Sapin. Cuando Yanis Varoufakis va a verlo, eso cuenta Varoufakis, y le dice, bueno, ahora nos vais a ayudar, ¿no?, vosotros los franceses. Dice, es que Francia ya no es lo que era. Y entonces ahí, como si lo descubriera Varoufakis, que el Partido Socialista francés no le iba a ayudar, cae un poco sorprendido. Lo que quería decir es que justamente se está jugando también en esta descomposición. Yo creo que es lo que nos enseña el movimiento ciudadano, no solo social, que ha habido con Nuit Debout. No iba a ser más de lo que era, ¿no?, pero detrás de Nuit Debout hay muchas señales. La petición de Caroline de Haas, que tuvo más de 1 millón de firmas, que es un récord absoluto de peticiones digitales. Los jóvenes videastas que miran a España y copian For Apache, copian La Tuerca, y tienen audiencias de más de 100.000, 120.000 vistas. Está pasando algo. Yo digo que hay un momento populista, ¿no?, como decimos, al que habría que darle salida política, que eso es el gran reto, ¿no?, del que podríamos hablar. Pero sí que se está jugando algo fuera del marco del eje, donde el único outsider sería el Front National. Yo creo que es nuestro objetivo para 2017. Hay un elemento aquí que me interesa mucho. O sea, decíamos al principio que al final lo que siempre activa Francia es una reforma laboral, y como las relaciones capital-trabajo son determinantes a la hora de vehicular el conflicto. Pero claro, ahí surgen paralelamente dos cosas. Lo que tú especificas diciendo, que eso decirlo en Francia, porque en España movimiento ciudadano y social suena más o menos lo mismo, en Francia no. Y es muy curioso que sea el francés el que hace la distinción entre un movimiento social, que eso es movimiento obrero en Francia, y un movimiento ciudadano. Al tiempo que hay un movimiento ciudadano en Francia, que incluso mira cosas que se han hecho en España, digamos, hay un desafío al sindicalismo francés, porque lo que está planteando la reforma laboral es el fin de los convenios colectivos, de la capacidad legislativa de los convenios colectivos respecto a las leyes, y digamos un enfrentamiento directo, que eso ya ha ocurrido en España con notable éxito, y basta ver cómo están los sindicatos españoles y compararlos con los franceses como para ver que allí todavía hay sindicatos que pretenden hacer política. Digamos, esa tensión entre el nuevo movimiento ciudadano, que se convierte en una esperanza de recuperar o de disputar el espacio outsider al Frente Nacional, y al mismo tiempo el mítico, el legendario sindicalismo francés, que se ve amenazado también y que también juega sus cartas. He oído hablar bien del nuevo dirigente de la CGT. Philippe Martinez, pero también hay una intersindical amplia, ¿eh? No hay que pensar, porque la CGT es lo que le interesaba al gobierno, ¿no?, encasillar el movimiento, pero ha habido un apoyo muy amplio, y el día que el gobierno, porque hemos hablado de acabar con las 35 horas, pero ese gobierno ha ido mucho más allá, el día que el gobierno intenta
instrumentalizar el estado de emergencia para prohibir una manifestación sindical y que dan una vuelta, no sé si habéis oído hablar de esta, a un muelle en la Bastille, ahí viene también sindicatos mucho más, digamos, reformistas y consensuales porque están muy en contra de la amenaza del gobierno. Pero sobre movimiento social y movimiento ciudadano, tenemos un movimiento ciudadano tal vez más flojo que lo que ha pasado aquí en España, pero tenemos otras cosas. Yo creo que cada contexto nacional, el problema es cómo le vas a dar una salida, ¿no? Yo veo que hay una constelación de iniciativas muy interesantes donde sí se ponen en cuestión la legitimidad de las instituciones, la Quinta República, y el ejemplo es el famoso decreto 49.3, que es una invención de De Gaulle para callar parlamentos recalcitrantes, ¿no? Y entonces está esa puesta en cuestión de las organizaciones clásicas y un movimiento social histórico, y hay que inventar una síntesis. Y ahora no sé si hablaremos del panorama, ¿no?, del 2017, donde no sabemos muy bien quién es capaz de recoger este guante o justamente de inventar el relato específico que necesita Francia, como se ha conseguido aquí en España. Y eso es el reto de 2017. Yo creo que somos mucho en pensar que se puede hacer algo, tal vez no en la presidencial, pero tal vez en la legislativa. Es que yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Porque si mirándolo desde acá, desde la distancia, yo creo que sí que parece que se abre un cierto ciclo destituyente en donde, por las características del sindicalismo francés, la distancia entre los indignados, Nuit debout, y el sindicalismo quizá no sea tan grande como la que hubo aquí en España. Es decir, el sindicalismo francés es un sindicalismo históricamente caracterizado por su carácter sociopolítico y de conflicto. Es decir, no es, con tasas de afiliación en torno al 15%, no es un sindicalismo, a diferencia de los nórdicos o de los centroeuropeos, que su papel esté en la negociación colectiva y, por lo tanto, su capacidad política esté instalada en la negociación colectiva. Básicamente vive bajo marcos sectoriales que le permiten, de alguna forma, que el conflicto sociopolítico sea su vía de acción. Y eso se ha visibilizado claramente con el secretario general de la CGT, pero yo diría que, salvo CFDT, el resto de la intersindical ha funcionado de forma muy unitaria, ¿no? Ahora bien, esto que a priori establece, yo diría, bases más sólidas para una posible alianza con el movimiento ciudadano, más allá del movimiento social, tiene que tener una traducción política. Y esto ya creo que son palabras mayores, ¿no? En la CGT creo que son palabras mayores, incluso en Force Ouvrière creo que son palabras mayores. ¿Va a ser posible que esta desafección social se traduzca en un vector político? Pero bueno, es que aquí ojalá, ¿no? Pero hay una cosa fascinante que, claro, decía François, en las presidenciales no, quizá en las legislativas. Pero lo paradójico es que en Francia, siendo además una excepción europea que tiene un régimen presidencial, es donde la hipótesis populista sí que podría funcionar a partir de un liderazgo. Es decir, que el conflicto social haga que surja un líder más o menos transversal o una líder que diga no, si el problema es que en el ámbito legislativo está todo el pescado vendido y allí es muy difícil, pues lo que nos pasa a nosotros, es decir, aunque tengas 5 millones de votos, pues lo tienes muy difícil para hacer política en un sistema parlamentario. Si todo no lo jugamos a la carta de unas presidenciales, vamos a ver quién pasa la segunda vuelta, eso podría cambiarlo todo. Por eso no termino de entender por qué no solamente la izquierda francesa, sino los sectores que quieren hacer algo políticamente en Francia no aprovechan que tienen un sistema en el que un liderazgo fuerte, digamos, puede hacer saltar por los aires el conjunto del sistema político si la cosa funciona. Es más, el problema que tiene fundamentalmente el Frente Nacional es que son demasiado de extrema derecha para ser transversales. Es decir, por muy outsiders que sean, por muy simpática que sea Marine Le Pen, hablando el lenguaje de los obreros, son fascistas. Es muy difícil que en Francia los fascistas, digamos, puedan llegar a representar algo tan grande como para ganar unas presidenciales. Pero un dirigente, yo no sé si ahora, yo creo que a Mélenchon está muy lejos de eso en este momento, pero quizá en otro momento en el pasado, una figura, digamos, como un socialista crítico que fue ministro y que se sale, pues lo que representó Correa en Ecuador, el tipo que dice hasta aquí he llegado y me salgo del gobierno y me voy y la monto después. Es decir, ojalá en España hubiéramos tenido elecciones presidenciales para poder jugar en serio. Pero Francia tiene que reconsiderar mucho su propia narrativa nacional popular. La cuestión del trabajo, por todo lo que apuntaba Nacho también, de los sindicatos, las grandes huelgas del 95, por poner en torno a los servicios
servicios públicos, por poner un hito, digamos, en el medio plazo, son absolutamente importantes, pero esa deconstrucción de la narrativa nacional popular tiene que integrar a todos los sectores, digamos, dentro del gran cosmos de las banlieues. Si realmente no se produce una movilización que vaya más allá de simplemente un movimiento ciudadano vinculado a determinados estratos sociales, no funcionará. O sea, toda la cuestión colonial en Francia sigue siendo importante, todos los sectores sociales excluidos. Cada 10 años empiezan a arder coches en barrios. Pero el asunto es que tienen que arder políticamente. Esas banlieues tienen que funcionar. Deberían fusionarse o deberían tener una relación mucho más importante con Nuit Debout, y obviamente la cuestión del trabajo debería estar en el centro de la cuestión. Porque meter la cuestión del trabajo, como ha sido recurrente en la historia política francesa de los últimos 25 años, hace bascular también el eje europeo. Exactamente en esa vía, yo creo que ese nuevo relato no es tan complicado porque hay una base histórica francesa. Lo que sí necesita inspirarse de España, yo creo que es renovar la semántica, y veo, por ejemplo, esos jóvenes videastas hacen un trabajo muy importante, porque para un francés hoy en día la izquierda es François Hollande y Manuel Valls, un francés común, y entonces ahí ha habido una pérdida y hay que reinventar un relato. Eso no es lo más complicado. Yo creo que se necesitan nuevas formas de hacer política, hay una exigencia, como pasó aquí, lo hemos visto en Nuit Debout, puede parecer un poco ridículo, un poco, bueno, eran 4 o 5 en una plaza, yo creo que ha durado mucho, y por ejemplo la velada que ha hecho Mediapart sobre pirateamos la presidencial con formas participativas que recordaban a los momentos del Habgri de Podemos del principio, pero lo que nos falta es la figura mediática desbordadora, y cuando se tiene una, al final valoremos que cuando tienes una, pues es que tampoco es tan fácil de encontrar. La clave es tener las dos cosas, sistema presidencial y figura carismática. Es complicado. No, pero en realidad el sistema presidencial podría favorecer la emergencia. Luego has hablado, de Jean-Luc Mélenchon. Es verdad que ha salido de una manera muy clásica, ¿no? muy individual, para evitar esa trampa que era lo que llaman las primarias de la gauche, ¿no? Que en realidad era como el voto útil. Tú te metes en primarias con el Partido Socialista y al final pues vas a votar al Partido Socialista. En el contexto actual no se podía. Pero yo creo que en Francia se podía haber creado, aunque sea una cosa colectiva, ¿no? un movimiento que haga surgir una figura diferente, nueva. Bueno, la apuesta de Mélenchon obviamente no puede ser un Pablo Iglesias, no es nuevo en el sistema, entonces va a enfocar su campaña sobre el Sanders francés, ¿no? Eso es la opción que tiene. Es verdad, cuidado con las sorpresas francesas. Los franceses quieren mucho a los Poulidor, no sé si os acordáis de este ciclista que era siempre segundo, pero en realidad el más popular. Chirac fue un Poulidor muchísimo tiempo, fue un perdedor, perdía, al final fue el presidente electo con más. Entonces Jean-Luc Mélenchon tal vez puede crear una sorpresa. Y visto los precedentes estadounidense y británico, tanto con Sanders como con Corbyn, al final esas figuras han sido viejos políticos, muy viejos, en viejos partidos, los que han representado esa opción. Los sondeos hablan de un sorpaso, pero hay que ver, los sondeos se utilizan mucho, no se sabe, pero ahí hay algo, yo creo que en las generales más bien se pueden inventar nuevas formas, pero es muy complicado, porque hay una fragmentación de la izquierda que está fuera del Partido Socialista, con figuras muy interesantes, que yo creo que tendrían que hablar con Podemos y con Unidos Podemos, pero que necesitan organizarse algo. Ahora enseguida vamos con eso, me dicen de realización que tenemos que pasar al Zapping Apache. El Parlamento francés aprobó el jueves la tercera prolongación del estado de emergencia, el cual va a entrar en vigencia el 25 de mayo y se va a prolongar hasta el 25 de julio. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, sin un plan, por la fuerza, sin arrastrar realmente a las masas. Llevan casi 10 días en pie. Porque así se hacen llamar. Nuit Debout, la noche en pie. Son los indignados franceses. Comenzaron a concentrarse aquí tras la huelga general contra la reforma laboral que propone el gobierno Hollande. No me salga ahora con todo eso de la lucha de clases. Usted aún está empleando un vocabulario del siglo XIX. El primer ministro Manuel Valls ha recibido a los representantes estudiantiles para tratar de contrarrestar la oposición de este colectivo a las políticas de su ejecutivo.
Por favor, ¿cómo no se dan cuenta de que estos últimos 25 años provocan una inmensa desilusión y decepción entre muchos filósofos de inspiración marxista, críticos de la sociedad de consumo? El término revolución hoy en día ya no tiene sentido. Los países industrializados han incrementado más su renta global y per cápita durante estos 25 años que desde primeros de siglo a 1945. Nueva oleada de manifestaciones en toda Francia contra la reforma laboral del presidente Hollande. En Marsella, 7 sindicatos estudiantiles y de trabajadores protestaron por la reciente aprobación por decreto de la reforma en la Asamblea Nacional sin el voto de los diputados. Saben muy bien que no estoy dispuesto a negociar bajo amenaza. En fin, señores, las aguas volverán a su cauce. Espero volver a casa a tiempo. Porque esta noche tenemos invitados. Así que... Somos el único programa que hace zappings con Jean-Luc Godard. Así es, por Apache. Nacho. Sí, a mí me parece que François estaba poniendo sobre la mesa un tema interesante, ¿no? La cuestión de los liderazgos, las distintas figuras en el elenco francés. Recordad que hubo una figura, yo diría que se minusvaloró, seguramente políticamente interesante, que era Olivier Besancenot en su momento, sí, que trató de despertar algo que no hizo mal del todo, lo que pasa que era algo que tenía unas limitaciones muy grandes, que era un sentido común anticapitalista. Bueno, su sentido común anticapitalista fue capaz de llegar al 5% en un momento dado, lo que pasa que tenía límites muy evidentes, pero un liderazgo de esas características, como tenía el de Olivier, que yo creo que era un liderazgo excepcionalmente bueno en términos de comunicación, sometido a unos márgenes políticos tensos y difíciles, como es el de despertar el sentido común anticapitalista. Pero sin embargo en Francia existe un sentido común republicano muy fuerte, un sentido común republicano que yo creo que es capaz, que podría ser capaz de incorporar elementos de fusión importantes, ¿no? El desafecto, la desafección de buena parte de las clases medias urbanas con el socialliberalismo, pero también de tenderle la mano a la cuestión colonial de las banlieues, que es desde luego la cuestión pendiente, yo diría, en la política francesa por parte de todas las fuerzas políticas, pero al mismo tiempo de tender la mano a esa proximidad, yo insisto en esa proximidad que no se dio en España y que sin embargo en Francia me parece que sí se da, entre el movimiento social, fundamentalmente dirigido por las direcciones de las organizaciones sindicales, y el movimiento ciudadano, que es más plural, que es más amplio y que tiene que ver con otras reivindicaciones que van más allá. Yo creo que hay un sentido social, que hay un sentido común, republicano en Francia, que está seguramente un poco a la espera de cierta capacidad discursiva que lo oriente, que lo dirija y que le pueda dar una trayectoria que lo expanda más allá del mero movimiento social dirigido por las organizaciones sindicales, que bienvenido sea, pero sobre que necesita un vector político, ¿no? Un sentimiento social republicano que es inclusivo, es decir, donde los anticapitalistas, donde la izquierda de siempre se puede encontrar identificada perfectamente. Es seguramente en el elemento colonial donde funcionaría peor, es decir, porque también se ha movido en ese sentido común la extrema derecha francesa, que también es republicana, es decir, recuerdo que me impresionó cuando yo era muy jovencito, con 14 o 15 años, militante de la Juventud Comunista, y tenemos un encuentro con los franceses y vienen cantando la Marsellesa. Y tú dices, joder, eso es un país donde las juventudes comunistas vienen cantando el himno nacional. Dices, ahí te das cuenta de la diferencia entre lo que es ganar o perder una guerra. Probablemente, salvo esa excepción, digamos, como todos esos elementos de exclusión que yo creo que se vio pues cada vez que jugaba la selección francesa de fútbol con un equipo del Magreb, el abucheo a la marsellesa, que eso yo creo que hubiera sido inimaginable en otros momentos históricos, o digamos las dificultades para politizarse, y eso seguramente también tiene que ver con los nuevos fenómenos del terrorismo, de sectores juveniles completamente marginados de la política en Francia. Pero es verdad que las potencialidades de crecimiento de un sentimiento republicano en Francia, yo creo que no tienen comparación con ningún país europeo. Son muy grandes, Pablo, porque fíjate, si había algo difícil era transmitir un sentimiento común patriótico en un país plurinacional como el nuestro, y ser capaces de alguna forma de explicar
que nosotros planteamos una propuesta plurinacional que es capaz de incluir sentimientos nacionales muy diferentes. Me parece que trasladar algo similar al caso francés es más fácil, en teoría. En teoría debería ser más fácil. Lo que pasa es que la teoría tiene poco que ver a veces con estas cuestiones. Sí, estáis identificando varias indignaciones, ¿no?, que habría que federar, y eso no es fácil encontrar una línea. Las banlieues, por ejemplo, la palabra república para la persona de las banlieues, yo soy profesor de historia, también tengo una asignatura que es educación cívica, jurídica y social, donde tengo que hacer una especie de formación republicana, ¿no?, que existe desde Jules Ferry. Yo cuando la di en un suburbio francés me di cuenta que esa palabra no despertaba nada en la mirada de los niños, y al contrario, yo creo que se ha vuelto una palabra que se resumen para ellos como al paro, la falta. Pensemos en un país que está en una situación social terrible. El problema de esas banlieues es que no votan. Las banlieues son muy plurales, ¿no?, pero las banlieues no votan, están totalmente. Yo creo que en Vallecas se ha votado, ¿no? Se ha votado. Yo conozco, por ejemplo, el Pozo del Tío Raimundo. No son varios donde hay abstención, y las banlieues francesas, con ese nivel de desigualdad, están totalmente, un poco rápido lo que digo, pero están totalmente fuera del sistema, ¿no? Y ahí se encuentran otros fenómenos. Entonces, esa figura desbordadora, si pudiera despertar a las banlieues, pues estaría muy bien, no sé, un antiguo jugador de fútbol se puede, pero es muy complicado. Entonces, esa síntesis es muy complicado, pero sí que se tiene que reinventar algo, porque la República, la Quinta República, está en una crisis destituyente, como lo has dicho, en la que la gente ya no se reconoce, esas élites, los palacios, donde estos ministros socialistas al final se han vuelto locos por sus propios cargos. Yo creo que ya no habla a la gente, que es un poco la matriz del éxito del Front Nacional, ¿no? Entonces ese relato hay que inventarlo y se necesita un poco de... Se ha llegado a plantear, ¿no?, lo de el proceso para la siguiente república, ¿no? O sea, era una de las cosas que se han llegado a poner encima. La 6e République. Claro, la Sexta República. Es un muy buen ejemplo. Yo trabajé con François Delapierre, que era como el brazo derecho de Mélenchon, y él observaba desde el minuto 1 Podemos, ¿no? Y entonces quería hacer algo, pero donde se equivocaba, por ejemplo, el movimiento por la Sexta República, que fue uno de los intentos, los laboratorios de imitar a Podemos en Francia, es que esa palabra república no es un significante flotante, es una palabra que cae, que excluye al que no entiende lo que es ese proyecto, donde él no tiene. Yo creo que ahí se está jugando una línea para el futuro, donde hay mucha gente buscando la izquierda de los verdes. No hay que dar la impresión de la Francia donde no hay nada. Gente que ha salido del Partido Socialista, el movimiento en común de Poyar Mishraï. Hay gente, pero todo esto todavía está en un momento flotante. Y si hubiera un poco de liderazgo, tal vez podría crear una sorpresa. O bien un modelo alternativo construido con todo esto que diera un liderazgo, ¿no? Claro, sí. Hay también creo que el problema en Francia con respecto a España es, digamos, la enorme cultura política de la sociedad francesa, unida a la exclusión absoluta, como señalabas, de determinados sectores, hace que sea mucho más difícil, digamos, pues inventar palabras nuevas o llenar de contenido palabras nuevas o poner a la sociedad a discutir. Es decir, uno de los logros de Podemos es que, puso a España a discutir de lo que le dio la gana. O sea, que de alguna manera Podemos utiliza una serie de palabras, cosas irónicas, o sea, que Podemos ponga a discutir a todo el mundo sobre lo que significa la socialdemocracia es una cosa genial, y que el adversario lo único que pueda decir es que un día dices una cosa y otro día dices otra, pero que nadie se atreva a meterse en los contenidos. Claro, eso seguramente en Francia, como dices tú, es enormemente difícil. O sea, cualquiera reivindica en Francia la palabra república o la palabra socialista o la... Claro, es que es... Pero si precisamente porque sois los inventores de todos los conceptos políticos, de todas las palabras políticas. Pero ahí sí no se inventan nuevas solidaridades sociales fuertes a contrapelo de la gobernanza neoliberal de Europa, ni en España ni en Francia esos significantes funcionarán políticamente en el medio plazo. O sea, realmente esos discursos tienen que articularse porque se presentan proyectos de país que ya dejan de ser nacional populares y empiezan a ser proyectos contrahegemónicos de una gobernanza neoliberal que va a ser extremadamente agresiva estos próximos años, extremadamente agresiva. Pero ahí, Carlos, hay una cosa que a mí me aterra de Francia,
Francia, y es que allí sí ha funcionado un discurso contra el neoliberalismo europeo, pero de vuelta a la nación, lo cual yo creo que sirve hasta cierto punto. Justamente es decir, es lo que el quiero discurso decir. de Le Pen es decir, referéndum para ver si nos salimos o no de la Unión Europea o nos salimos de la zona euro, recuperación de la soberanía nacional francesa. Ese discurso en Francia funciona, pero creo que ha funcionado muy mal el discurso de una suerte de un europeísmo alternativo. Pero ahí está, por ejemplo, el tema del el sindicalismo, ¿no? El movimiento obrero, con todo lo que eso conlleva. Sin embargo, es un contrapeso, de alguna manera, a ese discurso, ¿no? de Le Pen, que funciona contra la Unión Europea, porque funciona, pero en sentido completamente inverso, desde el internacionalismo. Pero si no hay esa reinvención de nuevas solidaridades sociales, reales, implementadas en derechos concretos, tangibles, que sean transculturales y transnacionales dentro del caso francés, con todo el problema de las banlieues y la cuestión colonial. En España, mutatis mutandis, el resultado a medio plazo va a ser el mismo. Va a ser muy difícil que no se produzca justo lo que indicaba Pablo ahora y que yo quería criticar, que es que tú realmente el proyecto de crisis de tu Estado, de tu forma Estado, se convierta en un proyecto endorreico, endógeno, nacional populista en el sentido más asfixiante del término. O realmente se disputa una nueva governance que realmente produzca nuevos derechos, y producir nuevos derechos es un mecanismo brutalmente potente para producir nuevas identidades políticas, o la cosa es complicada. Que en Francia las movilizaciones se produzcan en torno a estos mecanismos, estos dispositivos de exclusión fuerte, sea en las banlieues, sea con estas reformas laborales, habla mucho de cómo pueden ser los procesos de producción de nuevos horizontes políticos en este contexto europeo. Porque la governance neoliberal va a ser brutal, y hay dos escenarios básicos. Uno es que se prosiga un escenario de deterioro lento del modelo neoliberal, o sea, de deterioro mediante la implementación neoliberal del proyecto social europeo, o dos, que las élites europeas lideradas por Alemania opten por un escenario de caos sistémico similar a la desintegración de la Unión Soviética de la década de 1990, que rompan el euro, que fragmenten a Europa y que se produzca, digamos, una renacionalización en el sentido más duro del término. Esos dos escenarios solo pueden, en mi opinión, cortocircuitarse si estos proyectos de ruptura, como se han producido en España, pueden producirse en Francia, en Grecia, optan por esa apuesta fuerte por producción de nuevos catálogos de derechos y se plantean cuáles son las condiciones de producción a escala transnacional, al menos. Sí, que vemos enfrentados dos proyectos nacional populares, ¿no? En Francia, el nacionalpopulismo que has dicho que sería la guerra civil. El Front National será la guerra civil, no solo la recuperación de la soberanía, es enfrentar unos franceses a otros, los que son de pura cepa, expresión que ha utilizado François Hollande, y los que son de orígenes extranjeros, en particular los 5 millones, 3 millones son franceses de musulmanes, ¿no? Eso es la guerra civil, o inventar otra opción, y por eso hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, en la teoría populista no solo lo ocupa uno, ¿no? Es difícil cuando ya hay uno que está en el tablero, pero ahí tiene que haber, yo creo que ahí una cosa a la que se podría pensar es también, estamos hablando off the record, de como una internacional o unas herramientas que favorezcan, ¿no? Yo veo mucha gente buscar un poco vías mirando a España, en Francia, y estamos ahí nosotros haciendo interfaz, pero yo creo que podría haber encuentros o favorecer, ahora que se entra tal vez en un tiempo más relajado en la agenda política española, espero que no, deseo un cambio, a eso trabajamos todo, porque si se cambia en España, se cambia, se aporta también ilusión a Francia, pero yo creo que tal vez a la altura de esa nueva política podríamos inventar nuevas herramientas de encuentros que ayudarían, ¿no? a esas fuerzas que se buscan, y seguramente no solo en Francia, seguramente más allá de Francia hay gente en Italia, en Europa del Este que ha mirado mucho hacia aquí. Y yo creo que, porque yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha planteado Carlos, yo lo que decía es que desde donde se construya, ¿no? Cada uno de esos escenarios, o con qué se construya, con qué herramientas, pues depende de las cuestiones ya un poco más específicas del contexto de cada lugar. Por lo tanto, en Francia entiendo que la construcción no se va a hacer con los mismos materiales que probablemente se ha hecho aquí, lo cual no quita para que
que me parezca que esas construcciones son posibles en todas partes. Yo estuve en Francia hará 2 veranos, creo que fue, o 3, en una universidad de verano allí, y todo el mundo estaba hiperinteresado y no comprendía por qué ellos no habían tenido, además es que casi les enfadaba un poco, ¿no?, por aquello de que su cultura política, pues claro, digamos que entonces no entendían por qué ese movimiento social, ¿no?, ese movimiento cívico no se había dado todavía en Francia, y se ha dado de una manera completamente distinta, ¿no? Y yo creo que la conexión entre los diferentes movimientos, por llamarlo de alguna manera, fenómenos que se den en cada lugar, es que en realidad desde parte de los movimientos sociales lleva años ya trabajándose. O sea, hay cosas y movilizaciones en torno a cosas más concretas, como los tratados de libre comercio e inversión, pero también otros movimientos que son un poco más generales entre movimientos sociales que ya están intentando conectar eso, ¿no? Yo creo que es trasladarlo desde el ámbito de los movimientos más ciudadanistas o más específicos a una cuestión política más general, pero llevamos muchísimo tiempo hablando de la Europa del Sur e intentando establecer conexiones que sean un poco más permanentes y duraderas, porque además sabemos que la única forma de hacerle frente a esa lógica neoliberal con éxito es precisamente la de reforzar las redes entre, en este caso, los países del sur, Francia, que bueno, siempre está un poco ahí de yo no soy el sur realmente, pero podemos hablar, ¿no? Y que creo que puede ser lo más sólido que se plantee desde este punto de vista. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, esta vez para las conclusiones. Empiezo contigo, Nacho, tu minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que Carlos plantea una cosa que es especialmente interesante, que es que seguramente los discursos que son capaces de agregar demandas diversas en realidades políticas distintas son obviamente diferentes. Y me parece que en el caso francés hay uno que es esencial, que entronca con el corazón republicano, no como elemento en disputa, sino netamente republicano, que es la ampliación de los derechos, ¿no? La ampliación de los derechos. Pero yo haría mucho hincapié en que la ampliación de los derechos tiene que pasar fundamentalmente por los derechos que tocan con lo laboral, claro, que en este momento tocan con lo laboral. Me parece nítido. Recordemos que en Francia hay un derecho que se empezó a cuestionar con Sarkozy, que era las 35 horas. Frente a la lógica Jospin, trabajar menos para trabajar todos, Sarkozy ganó las elecciones en parte diciendo trabajar más para ganar más. Y eso prendió en un contexto donde había buena parte de la sociedad que tenía salarios muy bajos, que no llegaba a fin de mes, y por lo tanto me parece que esta capacidad de plantear discursos transversales que lleguen a mucha gente de matriz republicana pasa fundamentalmente por los derechos colectivos. Gracias, Nacho. François. Sí, seguramente es el resultado terrible de la declinación del famoso El deber de ser gris, le devoir de grisaille de Michel Rocard, que era el mentor de Manuel Valls, ¿no? De llevar hasta el final las reformas realistas que necesitaba Francia, con un destrozo completo y una violencia sin precedente. No olvidemos que a este gobierno no se le perdonará de haber mandado la policía de una manera tan brutal contra los jóvenes y los sindicalistas, de la misma manera o peor que lo hizo Sarkozy. Frente a este deber de ser gris, pues nosotros también, los franceses, tenemos el deber de de inventar un color esperanzador, no sé cuál será el nuestro, y ahí se juega la disputa, justamente era la pregunta de Pablo al principio, de no solamente el futuro de un país referente en Europa, pero yo creo el futuro de toda Europa. Gracias, François. Sol. Bueno, a ver, yo acabaría diciendo lo mismo que he dicho al principio, pero creo que va a estar feo. Entonces, creo que la defensa de los derechos sí que debe estar en el centro, que además el defender primero los derechos laborales es también oponerse a un Estado represor que va parejo en este momento, y que además de la reforma laboral pasaremos a una ley mordaza también para Francia, porque el plan es el mismo, y que yo creo que lo que está en disputa es el tirar abajo de una vez por todas el TINA de Margaret Thatcher, es decir, el empezar a enseñarle a Europa, y ojalá empecemos por aquí hasta llegar a Francia, ¿no?, que sí hay alternativa, que sí se pueden hacer las cosas de otra manera, y que esto simplemente obedece a una lógica que no cae del cielo ni te dicta ninguna zarza ardiente, sino que es una cuestión de implementar una ideología muy concreta que empobrece desde España a Francia
y seguirá hasta el norte de Europa y más allá si la dejamos. Gracias, Sol. Y Carlos, tú. En la misma línea de encontrar esa reivindicación fuerte de la construcción de nuevos derechos, pensemos qué podría ser hoy un derecho laboral a escala de toda Europa que pueda reivindicar una nueva carta de derechos sociales y de derechos laborales para el conjunto de la fuerza de trabajo europeo, que descolonialice y que desneoliberalice el modelo actual del derecho laboral europeo. Inventemos una nueva carta de derechos laborales que tenga en cuenta la doble dimensión ecológica y laboral de cualquier modelo de derecho laboral útil para este entorno posfordista. Utilicemos nuevas unidades para la negociación colectiva, que no sea ya el sector o la rama, sino que sea las cadenas de producción o los territorios para construir esos nuevos derechos. Esos procesos van a ser por definición transnacionales y ahí hay una enorme capacidad de construir narrativas, una enorme capacidad de desrepublicanizar o de deconstruir las narrativas nacional populares. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los cuatro. Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache.